donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí con ustedes para compartir el siguiente tema. El tema es: Satanás es arrojado a la tierra. Dos puntos, persecución. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de compartir este tema. Te rogamos que nos permitas usar este tiempo a la manera de tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como ya lo he citado, nuestro tema en esta ocasión es: Satanás es arrojado a la tierra. Dos puntos, persecución. Bueno, pues la palabra de inflexión ahí, a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 9, pues es precisamente la palabra persecución. Yo quiero leer para ustedes un versículo, pues obviamente un versículo de inflexión, ¿verdad? En este asunto de Satanás es arrojado a la tierra, persecución. El capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, se refiere al hecho de cómo el gran dragón, debido a su tendencia de robar, matar y destruir, esto lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 10. Él es la antigua serpiente, porque en su primera aparición en la Biblia, él se transformó en una serpiente. Por lo tanto, él es lo que la maldición provocó que la serpiente fuera astuta y traidora. Entonces, el cual engaña, dice Apocalipsis 12:9, el cual engaña a todo el mundo. Es decir, el engaño es su arma principal. Él engaña y él mismo es engañado. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, pronuncia el principio del fin de este monstruo perverso. Miren, cuando nosotros estamos considerando este tema, Satanás es arrojado a la tierra, dos puntos, persecución, es bien importante que nosotros nos centremos en una primera idea preponderante a la altura del versículo 10 y capítulo 12 de Apocalipsis. Y cuando yo soy muy inflexiva en señalar exactamente cuál es la parte de la escritura en la que yo me estoy basando para desarrollar, en este caso, Satanás es arrojado a la tierra, dos puntos, persecución, yo lo hago de una manera bien intencional, porque cuando nosotros estamos tratando estos temas actualizados en concordancia con los tiempos finales que estamos viviendo, es muy importante que cuando usted escuche alguna reflexión o consideración en esta línea de pensamiento, que usted se asegure en qué parte de la escritura estamos fincándonos, en qué parte de la escritura nos estamos basando, porque no se vale que nosotros digamos palabras sueltas si es que no estamos pues viendo una justificación escritural. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este personaje Satanás, bueno, lo primero que tenemos que hacer es
fijarnos nosotros la idea de que nosotros con Cristo como nuestro Señor somos vencedores. Entonces, en el versículo 10 dice que Juan oyó una gran voz en el cielo que decía, esto presenta a los que se visten en vestiduras blancas en Apocalipsis capítulo 6 y versículos 10 al 11. A ellos es a los que se está haciendo referencia. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, es decir, el triunfo de Cristo y la autoridad de su Cristo, es decir, se refiere al hecho de que Cristo gobernará este mundo, no Satanás. ¿Ok? Entonces, esa es la primera idea que cuando nosotros estamos desarrollando nuestro tema, Satanás es arrojado a la tierra, dos puntos, persecución. Lo primero que tenemos que recordar con respecto a los vencedores, a esa idea, los vencedores o vencedores, es que es un hecho que Cristo gobernará este mundo, no es Satanás. Así, de entrada. Porque dice la Biblia en el mismo versículo 10, capítulo 12 de Apocalipsis, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, Satanás está delante, estamos a la altura del versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, localizamos aquí a Satanás delante del trono de Dios acusando a los hermanos constantemente. Y aquí estamos haciendo una referencia al libro de Job, lo cual les recomiendo como una lectura paralela que les va a servir, paralela al tema pues que estamos considerando de una manera muy importante. Yo les recomiendo que lean los capítulos 1 y 2 para que entendamos de una manera más clara nuestro tema. Satanás es arrojado a la tierra, persecución. ¿Ok? Entonces, Job, capítulos 1 y 2, ya cada uno de ellos, como aplique cada uno de ustedes y de las personas a las que ustedes pues recomienden esta consideración bíblico-escatológica, ellos y ustedes pues lo consideramos de una manera más detenida y más analítica. Y ellos le han vencido por la sangre del cordero. Es decir, el poder de vencer y apoderarse del reino de Satanás se encuentra exclusivamente en la sangre del sacrificio del Hijo de Dios y nuestra fe en aquella obra terminada. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Romanos en el capítulo 6, versículos 3 al 5 y también los versículos 11 y 14. Entonces aquí también tenemos que señalar, y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Es decir, que cuando nosotros estamos diciendo que las personas a las cuales nos estamos refiriendo no han amado sus vidas hasta la muerte, es decir, se refiere al hecho de que el creyente no debe cambiar su testimonio con respecto al sacrificio de Cristo a otra cosa, aunque esto signifique la muerte. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que cuando la palabra de Dios, nos señala de una manera bien clara, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tan sencillo como que cambiemos la palabra testigos por la palabra mártires. Entonces,
Yo muchas veces he pensado por qué los miembros del Islam, ya como producto terminado, ¿verdad? Del Islam, por qué ellos siempre están dispuestos a inmolarse, ¿verdad? A hacer kamikazes, a autoinmolarse por su Dios, que no es Dios. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si en medio de una persecución nosotros tuviéramos que enfrentar la muerte por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Estamos hablando en esa línea de pensamiento a la altura de nuestro tema. Satanás es arrojado a la tierra, persecución. Y otra vez estamos hablando y manejando como una justificación escritural de entrada el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 9. Entonces, dice 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Es decir, el cielo se regocija porque Satanás no tiene más acceso a esos portales que estamos diciendo. Pues estamos diciendo que Satanás es arrojado, es aventado, pues es corrido, sacado a la tierra. Entonces aquí es bien importante que nosotros estemos viendo que a la altura de 12:12 en Apocalipsis, el cielo está de plácemes, ¿verdad? Están muy felices porque, pues porque Satanás ya no tiene más acceso a esos portales. Hay de los, pero fíjense bien, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Por eso yo digo, las personas que estén en ese momento allí, estamos hablando de palabras mayores. El ay que se menciona aquí es el tercer y último ay y pertenece a Satanás cuando es arrojado del cielo a esta tierra, lo cual le causará gran ira. ¿A quién? Pues a Satanás, porque sabe que tiene poco tiempo para seguir cumpliendo con su malévolo plan. A fin de realizar su plan, o cuando él está viendo cómo proseguir, cómo seguir adelante con su malvado plan, entonces él mismo ya está cayendo en cuenta, digámoslo así, en una línea de pensamiento hablando, que está condenado y ya sabe para dónde va. Entonces, en su ira, él empieza la persecución, y estamos hablando de una persecución, no que sea la primera ni la única, pero estamos hablando de una persecución de largo alcance. Entonces aquí, a la altura del versículo 13 del capítulo 12 de Apocalipsis, estamos hablando de la persecución, pero en un nivel que solamente Juan nos puede explicar de una manera clara cuando él está viendo esto en la revelación. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A quién? A Israel, al pueblo de Israel, que había dado a luz al hijo varón. Ya dijimos que el hijo varón se refiere a los 144,000 judíos, a los 144,000 elementos, miembros del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, ¿ok? Que son los que forman los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, con lo que se ha señalado respecto a Efraín y Manasés, hijos de José, y Adán, que sin mayor explicación no aparece en esa lista. Entonces, sucederá como se mencionó aquí en el capítulo 13, cuando el anticristo romperá su pacto de 7 años con Israel, atacándola y derrotándola, según Daniel 9:27. Ahora,
chequen el punto. Miren, ubíquense en la semana 70. Entonces vean cómo en los primeros 3 años y medio, es decir, en la tribulación, entre comillas, los que roban cámara, digamos, hablando de la primera mitad de la semana 70, es decir, la tribulación, es ese periodo de 144,000, los 144,000 sellados de Israel se convierten a nuestro Señor Jesucristo y son arrebatados al cielo a la mitad de la semana 70. Entonces aquí, cuando, cuando viene el desalojo, o sea, lo echan para afuera, y el cielo se alegró porque dijeron, ay, hasta que nos libramos de este con todos sus secuaces, pero hay de los que están en la tierra porque es arrojado a la tierra. Entonces chequen el punto, a la mitad de la tribulación son arrebatados los 144,000. Digamos que en la segunda parte de la semana 70, ellos reciben una preparación, o ahora sí, que una preparación a todo nivel, porque ellos van a ser las primicias en la administración del reino milenial con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza. Entonces, sí es cierto que los 144,000 que habían estado evangelizando, digamos, son arrebatados, pero precisamente allí en la mitad de la semana 70 es precisamente que empieza la intervención de los dos testigos. Entonces los dos testigos entran en la carga pesada de la gran tribulación y entonces ellos también son arrebatados al fin de su ministerio porque Dios permite que el anticristo los asesine, pero después de 3 días y medio también son arrebatados. Pero bueno, sucederá, 12:13 de Apocalipsis, como se mencionó cuando el anticristo romperá su pacto de 7 años con Israel, atacándola y derrotándola. ¿A quién? Pues a la mujer, según Daniel 9:27. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que él se va ahora sí con todo, con toda su furia contra Israel, contra la mujer, es cuando nosotros estamos ahí manejando este enunciado unimembre, ¿verdad? La persecución. Y nuestro tema es Satanás es arrojado a la tierra, persecución. 12:14, y fueron dadas a la mujer, ¿a quién? A Israel, al pueblo de Israel, 2 alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar. Es decir, el Señor ayudará a la mujer, a Israel, en ese entonces y la defenderá. ¿Quién? El Señor. Como se mencionó, se refiere a Petra, que está situada en la Nueva Jordania, donde dice, nos sigue explicando Juan en el versículo 14, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, se refiere a 3 años y medio, que es precisamente los 3 años y medio de la gran tribulación, es decir, la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Entonces, el anticristo trasladará sus ejércitos a otro lugar con la intención de tratar con este remanente poco más tarde. Eso es lo que nos dice Daniel 11:44. Es decir, a esta altura, Dios permite o pues Dios hace que la atención del anticristo se centre en otro lugar. Entonces, es un momento donde, claro que sí, Dios siempre está controlando todo,
mientras Satanás, pues a través del anticristo o el anticristo totalmente auspiciado por Satanás, pone de momento sus ojos en otro objetivo así, pues más inmediato, porque está pensando venir a seguir atacando a la mujer más adelante. Y dice el versículo 15, hablando Juan, pues, hablando del Señor Jesucristo a través de Juan, y la serpiente echó de su boca tras la mujer, o sea, tras Israel, agua como un río, es decir, se refiere al ejército del anticristo, que acaba de derrotar a Israel y que ya está resuelto a destruir a Israel por completo, a fin de hacer que fuese arrastrada por la corriente. ¿Quién? La mujer, es decir, Israel. El hombre de pecado, es decir, el anticristo, tiene toda la intención de destruir a Israel y de fulminarlo en ese entonces, pero el Señor intervendrá para impedirlo, como lo declara el siguiente versículo. Y la tierra ayudó a la mujer, o sea, a Israel. Probablemente se refiere al Señor que envía un terremoto. Ese podría ser una explicación que nosotros entendemos muy claramente ya a estas alturas del partido, ¿verdad? Y la tierra abrió su boca y se tragó el río que había echado el dragón de su boca, es decir, se refiere a la acción que ayuda a la mujer, es decir, a Israel, para herir al dragón. Como ya se expresó anteriormente, es probable que Dios eche mano de un terremoto. Entonces, a estas alturas del partido, cuando nosotros estamos viendo la lucha más encarnizada de el mismo Satanás usando al anticristo o del anticristo echando mano de esa provisión malévola que el mismo Satanás le está dando, es bien interesante que nosotros consideremos de una manera muy clara los desalojos de Satanás. Estamos considerando este tema. Satanás es arrojado a la tierra, 2 puntos, persecución, pero él no es el personaje triunfador. Y para enfatizarlo, vamos a usar los pasajes bíblicos que nos hablan específicamente de los desalojos de Satanás, para que no nos quede la menor duda de que él está vencido desde el principio. Pero aquí nosotros estamos dando el seguimiento de lo que Dios le permitió ver a Juan para que sirva de testimonio a nosotros 2000 años después. Y que veamos cómo Dios nos está dando las noticias de ahora y de mañana desde muchos siglos antes. Esto nos habla de la veracidad de la palabra y del Dios que la inspiró, nuestro Dios. Bien. Vamos a hablar en primer lugar del primer desalojo de Satanás, o sea, de la primera sacada, la primera patada que le dieron, ¿no? En su primer desalojo, Satanás fue echado de su morada celestial. Miren, lo primero que tenemos que considerar aquí para que nosotros comprendamos que él ya está vencido, que eso es preponderante cuando nosotros estamos viendo aquí y ahora cada vez más actividad satánica. Entonces, esto no es nada comparado con lo que viene. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de llegar allá? Más vale que desde una vez vayamos eligiendo por Cristo como nuestro Señor. En su primer desalojo, Satanás fue echado de su morada celestial. Lo primero que tenemos que analizar en cuanto a este tema, Satanás es arrojado a la tierra, persecución, con base escritural, perdón. En el capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 9 es considerar el relato de Isaías. Este profeta mesiánico, el príncipe de los profetas, usando como tipo la caída del rey de Babilonia,
describe el derrocamiento de uno de los querubines principales del cielo de Dios y de sus ángeles, conocido como el tercer cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean la pretensión. ¿Qué es ser semejante al Altísimo? Ni qué nada. Entonces Isaías nos sigue diciendo en el capítulo 14. Por favor, lean este capítulo completo para mayor claridad del desarrollo de las ideas. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Otra vez, nuestra justificación escritural es Isaías 14 del 12 al 15. Entonces, en esta línea de pensamiento donde estamos diciendo, en el desarrollo de nuestro tema, Satanás es arrojado a la tierra, persecución, tenemos una segunda idea preponderante. No nos quede la menor duda que cualquier persona que no decide por Cristo automáticamente le entrega su vida a este malvado. Entonces vean por qué no nos conviene, más claro ni el agua. Tenemos en segundo lugar el relato de Ezequiel. Este profeta sacerdotal en el exilio babilónico, ¿quién? Ezequiel, recibió un mensaje de sentido doble, dirigido en primer lugar al rey de Tiro y en segundo lugar a Satanás. En Edén, dice la palabra, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el día de tu creación. Fíjense nada más. Está describiendo esto exactamente la belleza que le fue concedida a él, a Satanás. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjense nada más dónde. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Y estoy leyendo aquí Ezequiel 28 del 13 al 16. Entonces, cuando nosotros estamos manejando el tema, Satanás es arrojado a la tierra, persecución, estamos diciendo que hay mucha alegría en el cielo, porque pues miren nada más de quién se deshicieron de este monstruo, pero estamos diciendo que la tierra es la que lo está recibiendo y estamos hablando a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 9 en adelante. Entonces, la tercera
idea preponderante aquí la tenemos en el informe del apóstol Pablo. Entonces tenemos justificaciones escriturales tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces Pablo dice, a causa de su enaltecimiento y maldad, el querubín grande, ¿quién? Satanás. El querubín grande fue echado del cielo, convertido en Satanás o adversario. Fíjense, el querubín grande, protector, bellísimo, con tanto talento, fue arrojado, pero ya convertido en Satanás o adversario, junto con los ángeles que siguieron su mal ejemplo. Entonces, desde entonces anda buscando, anda rodeando la tierra, que es justamente donde estamos nosotros. Y para ver esta idea justificada escrituralmente, solamente tenemos que ir a Job, los capítulos del capítulo 1, versículo 7 y el capítulo 2, versículo 2. Como el príncipe de la potestad del aire lo define aquí en el informe del apóstol Pablo, precisamente en Efesios 2:2. Entonces, la habitación del diablo y sus secuaces son las regiones de las tinieblas en los aires, como lo expresó el apóstol al decir que nuestras luchas son contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de oscuridad. El diablo viene, Satanás viene y se dedica a rodear la tierra y andar por ella. Consulten, por favor, Job 1 al 7 para que vean, pues, esta justificación escritural. Entonces, ¿ya qué viene? Pues viene con el fin de acosar y atacar a los humanos, especialmente a los que temen y sirven a Dios, y lo hace constantemente. Entonces, el diablo, como una fiera hambrienta, sale de su guarida infernal y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estoy refiriéndome a lo que afirma Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Entonces, aquí, hasta aquí nosotros hemos definido el primer desalojo de Satanás, pero para que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón más clara esta palabra que es preponderante, para que nosotros entendamos que Él no es el ganador, Él es el mayor perdedor, y que nosotros tengamos claro en nuestro corazón el pensamiento, la realidad, la verdad de que nuestro Señor Jesucristo, es el gran ganador y que nos conviene a nosotros estar bajo su señorío. Vayamos entonces al segundo desalojo de Satanás. Entonces, para que no nos quepa la menor duda de sus desalojos, ya vimos el primero. Entonces, bajo nuestro título, Satanás es arrojado a la tierra, persecución. Ahora vayamos al segundo desalojo. Miren, en su segundo desalojo, Satanás es echado del aire a la tierra, ¿ok? La batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, Apocalipsis 12:7, se realizará en las regiones celestes. ¿Dónde? En las regiones celestes. El mundo de los espíritus, conocido como el segundo cielo. Entonces, la promesa divina de Isaías 66:22 de cielos nuevos y tierra nueva
corroborada por Pedro al decir que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y estoy hablando de segunda de Pedro 3:13 y consumada en Apocalipsis 21:1. Entonces, cuando Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, empieza a cumplirse con un desalojo violento. ¿Cómo es ese desalojo? El número 2 es violento. Las huestes espirituales de maldad serán expulsadas de las regiones celestes. Entonces, a Juan se le hizo saber claramente, sin lugar a dudas, que el dragón, Satanás y sus ángeles no prevalecieron. O sea, literalmente aquí la palabra dice en Apocalipsis que prevalecieron. No, dice que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fíjense que la Biblia tiene algunos misterios. De hecho, el inminente arrebatamiento es un misterio y Pablo ya lo dijo clarísimo. Primera a los Tesalonicenses 4. Está ahí hablándonos del inminente arrebatamiento. Pero en la literatura paulina obviamente es clarísimo que Pablo mismo afirmó, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Lean primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Pero aquí estamos viendo otro misterio, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite, bueno, pues que ellos estén ahí, pues todavía en esa región celestial, que sería que haya sido pues el primer desalojo? Entonces, aquí, bueno, pues es un misterio, ¿verdad? Como otros que están en la Biblia. Entonces, aquí, las huestes espirituales de maldad serán expulsadas de las regiones celestes. A Juan se le hizo saber claramente que el dragón y sus ángeles no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Por un corto tiempo Satanás hará estragos en la tierra. Ay de los humanos que estén aquí. Hará estragos en la tierra, después de lo cual sufrirá una tercera derrota. Será atado en cadenas y aprisionado por 1000 años. Es decir, después de la semana 70, bueno, ahí tendríamos que citar de una manera pues incrustada el juicio de las naciones. En el milenio él será atado, será encadenado y será arrojado al abismo. Entonces, será atado en cadenas y aprisionado por 1000 años. Este es otro de los desalojos de Satanás. En su cuarto y último desalojo, Satanás será echado de su prisión infernal al lago de fuego. Mateo 25:41, Apocalipsis 20:10. Pero de eso ya hablaremos más tarde. Entonces, ¿qué estamos diciendo a estas alturas del partido? Pues estamos diciendo que los varios desalojos de Satanás son una prueba sí o sí de que él ya está derrotado. Entonces,
ahorita que tenemos tiempo, démosle a nuestro Señor Jesucristo el señorío de nuestra vida. Nos conviene, porque si no se lo damos a Él, entonces el enemigo lo tomará sin preguntarle a usted, y entonces junto con Él nosotros seremos unos derrotados por la eternidad. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Yo soy parte de los que vencemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que es bien importante que nosotros veamos a la altura del capítulo 12:12 de aquí de Apocalipsis, que hay una angustia terrible en la tierra. Estoy hablando a la altura de 12:12. Ahí está otro recurso mnemotécnico, 12:12 Apocalipsis. Y entonces aquí nosotros podemos incrustar esta idea, angustia en la tierra por la caída de Satanás. Ya dijimos que en el cielo se pusieron de fiesta, ¿no? Hicieron pachanga, todos felices porque por fin el monstruo había sido arrojado. Pero los de la tierra, ahí no los quiero ver. Hay un dicho que dice, te quiero ver, yo no te quiero ver ahí, ni Dios. El desalojo de Satanás dejará un ambiente de paz en las regiones celestes, pero constituirá una desgracia, ¿una qué? Una desgracia para los que aún estén en la tierra. Esto fue lo que Juan escuchó de la misma fuente que había celebrado el lanzamiento de Satanás. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí está otra vez, 12:12 para un recurso mnemotécnico, para recordarlo con mayor facilidad. Mientras en el cielo el diablo se ocupa en acusar a los cristianos delante de Dios, cuando sea arrojado a la tierra durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, es decir, los años de la gran tribulación, su táctica consistirá en atacar despiadadamente, fíjense cómo lo hace él, despiadadamente al pueblo de Dios. Entonces, de acuerdo con la revelación de la última parte del versículo 12, Satanás actuará con mucha ira porque está consciente de que el tiempo de su encarcelamiento está muy cercano. De acuerdo con una visión posterior de Juan, cuando este periodo de furia y agresión haya llegado a su final, un ángel descenderá del cielo trayendo consigo la llave del abismo y una cadena con la cual atará a Satanás en el abismo por 1000 años. Y para eso ustedes pueden consultar solitos el capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos 1 al 3. Entonces, otra vez, una palabra preponderante del tema que nos ocupa: Satanás es arrojado a la tierra, persecución, pues es una idea de inflexión en este tema que estamos tratando. Y bueno, otra vez, a las alturas en las que estamos nosotros, es bien importante que yo señale las obras que estoy usando, y lo hago con mucho gusto. Entonces, estoy usando la Biblia de Estudio Textual Comentada, que tiene a la cabeza, pues, en la dirección de este trabajo magistral, pues, a nuestro hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Que está a la cabeza de más de 60 eruditos. Y pues, claro, también el libro de Apocalipsis, un mensaje escatológico de nuestro hermano Wilfredo Calderón, el doctor Wilfredo Calderón. Entonces, otra vez, cuando estamos manejando
Satanás está arrojado a la tierra, 2 puntos, persecución. Es bien importante que nosotros, ahora sí, que leamos aquí para ponernos en contexto Apocalipsis 12, los versículos 13 al 14, y dice así: bajo el tema de persecución y protección de la mujer. ¿De cuál mujer? Pues de Israel, que está pues tipificando a Israel. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a Israel, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿A dónde? A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, 13 y 14. Bueno, cuando nosotros estamos hablando bajo el tema Satanás es arrojado a la tierra, persecución, es bien importante que en una de las ideas que se desligan de este tema preponderante, pues en esta consideración bíblico-escatológica, necesariamente tenemos que considerar lo relativo a la persecución satánica, literalmente satánica contra Israel en los últimos días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a Israel, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, 12:13 de Apocalipsis. Existen profecías acerca de una persecución terrible y sin paralelo contra Israel para los últimos días. Y esos últimos días son exactamente los días en los que está viviendo usted y yo. Así como los imperios antiguos, Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia y Roma, castigaron y dominaron a Israel en el tiempo del fin, justo en el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, el imperio del anticristo maltratará al pueblo israelita en la gran tribulación, como nadie lo ha hecho. Entonces, viene una persecución grande, que es un tema de inflexión en el tema que estamos tratando. Satanás es arrojado a la tierra, persecución, y aquí nos estamos refiriendo preponderantemente pues a la persecución que viene contra Israel. Pero fíjense que sobre este asunto que es preponderante bajo el título que estamos manejando, persecución satánica contra el Israel de los últimos días, es decir, de ahorita, de ya, de ahora, lo primero que nosotros tenemos que ver, siendo bien objetivos y siendo bien claros, es lo siguiente. Cuando Israel hace obras grandiosas, preponderantes, que han sido de beneficio a toda la humanidad, nadie dice nada, ¿verdad? ¿No? El otro día me tocó ver un análisis que se hizo sobre Israel. Y entonces ahí se cuestionaba a las personas que no quieren a Israel, no lo quieren, pero que sí se la llevan usando todo lo que Israel ha inventado y de lo cual toda la humanidad se ha beneficiado. Y está bien interesante esa consideración, ese análisis sobre la preponderancia de Israel, porque le cuestionan a las gentes que siempre están odiando a Israel, que siempre lo están maldiciendo. Saben que hay maldición para los que maldicen a Israel, así que no hay que maldecir a Israel, hay que bendecirlo.
Y dice, bueno, ¿usted alguna vez ha tomado agua en una botella de plástico? Bueno, entonces, ¿por qué odia tanto a Israel si ellos le inventaron? O sea, estamos hablando en un punto preponderante, ¿verdad? Desde el origen. Usted nunca se ha tomado una, creo que era la aspirina. ¿Y por qué odia tanto a Israel si ellos le inventaron? Y luego se va con todos los inventos que Israel ha dado a la humanidad. O sea, a mejor no estés hablando mal de Israel. Es un asunto preponderante que nosotros entendamos aquí. Satanás está rajado a la tierra persecución, que estamos hablando a la altura del capítulo 12, donde se viene como fiera, una fiera endemoniada contra Israel. Y aunque ciertamente esta será una persecución preponderante contra Israel, Dios está con Israel y nosotros oramos por Israel y nosotros bendecimos a Israel porque Israel está en las manos de Dios. Y la semana 70 es el cierre con broche de oro, donde Dios va a hacer finalmente con Israel lo que Él dijo que iba a hacer con Israel. Así que independientemente de la persecución, independientemente de lo endemoniado, de la ira de Satanás en contra de Israel a través de la persecución, que nosotros ya hemos visto, eso es muy objetivo. Nadie puede decir en ninguna parte de la tierra que no se ha dado cuenta que Israel es perseguido. Pero a Israel lo defiende Dios. Hay quien pelea por Israel y se llama Dios. Y nosotros bendecimos a Israel y nosotros oramos por Israel. Y cuando estamos hablando del capítulo 12, donde, claro, la mujer es preponderante, estoy hablando que Israel es preponderante, la descendencia de Israel, la descendencia de Jacob. Entonces, ya para finalizar, quiero concluir de la siguiente manera. Cuando nosotros vemos que Israel está entrando cada vez más a su fase trascendental, a su fase de inflexión, a su fase preponderante, esto nos está hablando de un arrebatamiento inminente para que luego venga la entrada a la semana 70 con el cumplimiento de Daniel 9:27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Sí, Satanás es arrojado a la tierra. Sí, persecución, la peor, la que nunca Israel ha tenido, pero Israel tiene quien lo defienda y ese es Jehová de los ejércitos, el que pelea con Israel. Y son señal a nosotros porque quiere decir que lo que Dios dijo que iba a hacer con Israel lo va a hacer y lo está haciendo. Y la pregunta de inflexión es, ¿y lo que Dios quiere hacer con usted aquí y ahora lo cumplirá? Pues si usted lo permite. Yo le invito para que invite a Cristo Jesús como el Señor de su vida, que entre por la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, y siga caminando a través de la avenida de la consagración hasta que llegue a la puerta del cielo, la puerta de nuestro Señor Jesucristo, y que podemos llegar a puerto seguro. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de nosotros, pero la decisión está en sus manos. Yo espero que la tome a tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si el arrebatamiento de la iglesia no se da en 7 días, pues nos vemos en la siguiente consideración bíblico escatológica. Dios le bendiga.